Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, este canal de YouTube donde elegimos un personaje normalmente de ficción y que puede ser tanto de novela como de cómic, como también puede ser de películas de cine o de series de televisión. Y lo que intentamos hacer es una biografía ficticia basándonos en los medios que tenemos sobre él. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Phil Coulson, ¿no? El agente Phil de SHIELD. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Phil Coulson es un personaje interpretado por Clark Gregg en las películas y series de televisión del universo cinematográfico de Marvel. Es un miembro de alto rango de la agencia de espionaje SHIELD. Apareció por primera vez en una película de 2008, Iron Man, que fue la primera película en el universo cinematográfico de Marvel, y después en Iron Man 2, en la película de Thor y en Los Vengadores y finalmente en la Capitana Marvel de 2019. Además, él encabeza la serie de televisión Agents of S.H.I.E.L.D. de 2013 y también aparecen dos Marvel One Shots de 2011. Y además apareció en varios cómics vinculados, además de la serie digital Agents of S.H.I.E.L.D. Slingshot de 2016. Del personaje también aparece en otros medios, incluidos los cómics publicados por Marvel Comics. Bien, en Iron Man, la primera vez que aparece Phil Coulson, este asiste a la conferencia de prensa de Tony Stark después de regresar de su cautiverio en Afganistán. Coulson habla con la asistente de Stark, Pepper Potts, y se presenta como un agente del gobierno de la entidad de servicio de cumplimiento del orden y la seguridad. Él dice que necesita hablar sobre las circunstancias de la huida de Stark y programar una cita. Además está presente cuando Tony anuncia que Stark Industries deja la producción de las armas. Más tarde Coulson se encuentra con Stark en el Walt Disney Concert Hall intentando discutir la fuga con él. Sin embargo, Stark se distrae por Christine Everhart y se va para poner fin al terrorismo de los 10 anillos de Gulmira en Afganistán. Tiempo después, Coulson llega a su cita con Pepper Potts, donde se le informa que Obadiah Stane tiene una armadura. Él y otros agentes le acompañarán al reactor de arco del edificio de viviendas de Stark, donde encuentran que la armadura de Stane ya está activa. Coulson se las arregla para escapar con vida. Como un chiste recurrente, Coulson intenta hablar con cualquiera de Potts o Stark. Él siempre dice el nombre completo de la agencia, solo para que comenten que la organización necesita un nombre más corto. Al final, Coulson presenta a Stark con una historia de portada a la participación del guardaespaldas de Stark y un yate. Cuando Pepper va a decir el nombre completo de la agencia, Coulson la interrumpe, diciendo que solo debería ser llamado S.H.I.E.L.D. Coulson asiste a la conferencia de prensa donde Stark busca tientas a través de la historia de la portada antes de revelar su verdadera identidad como Iron Man. Bien, en Iron Man 2, después de que James Rhodes robase una armadura blindada a Tony Stark, el director de S.H.I.E.L.D., Nick Furia, sitúa a Tony en arresto domiciliario para recuperar la sobriedad y encontrar un reemplazo para el paladio en su reactor de arco. Coulson es uno de los agentes, brevemente junto con Natasha Romanoff, asignado para supervisar a Stark. Coulson amenaza a Stark con traer una super nanny si no coopera. Se presenta a Tony con la obra de Howard Stark, que era el padre de Tony y uno de los fundadores de S.H.I.E.L.D. Antes de que él salga, Coulson asiste a Tony por llamar su atención sobre un modelo parcial del escudo del Capitán América, que Tony utiliza como una cuña para un acelerador de partículas y logra sintetizar un nuevo elemento con número atómico 118. En una escena post-créditos, Coulson observa un cráter de impacto en el desierto de Nuevo México. Él llama a Nick Furia y le dice: "Lo hemos encontrado". La escena final muestra un martillo tirado en el cráter. Bien, después aparecería también en Thor. En Thor, S.H.I.E.L.D. aparece para investigar el descubrimiento del martillo de Thor en la Tierra. Coulson interroga a Thor después de que los Asgardianos sin poderes atacaban una instalación de S.H.I.E.L.D. que ha sido dirigida alrededor del martillo. Al comentar que Thor ha derrotado sin esfuerzo a alguno de sus mejores hombres y preguntando dónde recibió su formación,
S.H.I.E.L.D. confisca a James Foster la investigación acerca de la anomalía dimensional que trajo a Thor a la Tierra. Pero cuando los poderes de Thor se restauran, Coulson se compromete a devolver la investigación de Jane a ella, y Thor asegura a Coulson que serán aliados en la defensa de los inocentes habitantes de la Tierra. Coulson aparece junto a los agentes de S.H.I.E.L.D., Jasper Sitwell, Clint Barton, Cale Garrett y el director Nick Furia. Bien, en Los Vengadores aparece otra vez Phil Coulson, donde se demuestra que es fan del Capitán América, que posee una colección de sus cartas coleccionables y además ayudó a diseñar un nuevo uniforme al Capitán. Él es inicialmente responsable de reclutar a Tony Stark a los Vengadores. En la Torre Stark se revela que Pepper Potts se encuentra en una base de primer nombre con Coulson, mientras que Stark todavía se siente incómodo con S.H.I.E.L.D. Él también está en una relación de larga distancia con una violonchelista. En un momento Stark se ofrece a volar a Portland para que Coulson la vea. Además, en la película, Coulson es visto por última vez intentando luchar contra Loki. Cuando Coulson amenaza en la ilusión de Loki con un arma de energía de gran tamaño, el Loki real lo apuñala por la espalda antes de lanzar a Thor al vacío desde la prisión en la que estaba encerrado. Coulson dice a Loki que va a perder ya que carece de convicción, y luego usa el arma para destruir a Loki a través de la pared. Coulson habla brevemente con Nick Furia y se ve entonces caer en un estado que no responde a la ayuda de los paramédicos. Sus últimas palabras fueron tener en cuenta que los héroes necesitaban algo para vengarse. Más adelante, luego de la película, se ve que en realidad no ha muerto y ha vuelto a S.H.I.E.L.D., donde a partir de este momento comienza la historia de la serie Agents of S.H.I.E.L.D., donde él es uno de los protagonistas junto con su grupo recién formado. En la película Capitana Marvel, establecida en la década de 1900, se ve a Coulson como un agente novato de S.H.I.E.L.D. que trabaja estrechamente con Nick Furia. Se encuentra con Vers, quien llega a la Tierra por un ataque Skrull. Coulson se encuentra en el lugar donde se estrelló Jers, mientras que un Skrull se hizo pasar por él estando con Furia, quien lo asesina. En una persecución por Talos, como el jefe Keller, Coulson detiene a Furia y Vers, pero los deja escapar y les dice a los agentes que están arriba. Al final se reúne con Furia, quien perdió su ojo derecho dándole unos ojos de vidrio. Bien, en la serie de televisión Agentes de S.H.I.E.L.D. se revela que Coulson es el agente de S.H.I.E.L.D. a cargo del proyecto TOTAIT, que estaba destinado a devolver la vida a un posible vengador muerto utilizando una droga derivada de un antiguo cadáver Kree. Sin embargo, los pacientes de prueba desarrollaron psicosis e hipergrafía, por lo que Coulson tuvo el proyecto cerrado. Después de la muerte de Coulson, Furia lo resucitó usando Tahiti. A pesar de los riesgos, hizo que los recursos de Coulson del proyecto fueran reemplazados para que pudiera seguir adelante con una vida saludable. Coulson reúne un equipo de agentes y viaja por el mundo tratando casos extraños nuevos. Tiene un vehículo que lo llama Lola. Y durante este tiempo Hydra se revela que se ha infiltrado en S.H.I.E.L.D., lo que lleva a la desaparición de este último. Furia convierte a Coulson en el nuevo director de S.H.I.E.L.D. y lo encarga de reconstruir la agencia de la manera correcta. Más adelante, la participación de Coulson con materiales extraterrestres conduce a una facción de agentes de S.H.I.E.L.D. que desconfían de los secretos y al superhombre que intenta hacerse cargo de la incipiente organización. Pero Coulson los convence de que lo dejen como director después de ayudar a salvar a cientos de civiles. Juntos derrotan a una facción de inhumanos, con Coulson perdiendo una mano en el proceso. Coulson más tarde se involucra románticamente con Rosalind Price, la líder de un grupo del gobierno anti-inhumano. Después, tras la firma de los acuerdos de Sokovia, se vuelve a legitimar a S.H.I.E.L.D., con el todavía oficialmente Coulson reemplazado como director por Jeffrey Mace. Coulson se permite convertirse brevemente en un Ghost Rider para destruir a la inteligencia artificial AIDA. Más tarde, él y sus compañeros de equipo son secuestrados y enviados al futuro, para evitar la extinción de la humanidad. Después de su regreso, se revela que ser Ghost Rider quemó a través del ADN de Kree que curó la lesión mortal de Coulson, dejándolo morir lentamente.
Después de los muchos intentos fallidos del equipo para salvarlo, finalmente Coulson decide abandonar S.H.I.E.L.D. y vivir el resto de su vida en Tahití con Melinda May, con quien desarrolla un romance. Después de que el equipo llora por la muerte de Coulson, esto es complicado, particularmente para May y el nuevo director Mac por el antagonista de la sangre fría, Sharks, que es física y genéticamente idéntico a Coulson. Aprenden que el cuerpo de Sharks fue creado en un accidente que involucró a 3 monolitos que alteran la realidad, y fue habitado por la entidad Pakakutik hace miles de años, perdiendo sus recuerdos y los de Coulson. Mac y Daisy matan a Pakakutik para evitar el fin del mundo. Cuando el equipo se ve obligado a escapar de un ataque de los alienígenas cibernéticos, los Chromicrons, los científicos de S.H.I.E.L.D., Fitz y Simmons, crean un LMD mejorado de Coulson para guiarlos en un viaje por el pasado de S.H.I.E.L.D. que comienza en la década de 1930. Además, Coulson aparece en una webserie titulada Agents of S.H.I.E.L.D. en Slingshot antes del comienzo de la 4ª temporada. Después de la 3ª, para ofrecer consejos a la agente de S.H.I.E.L.D., Elena Jojo Rodríguez. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos 2 canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.